Bueno, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al foro de entrenadores. Vamos a hacer un foro específico de metodología. Constatamos que durante las semanas del foro que ya hemos iniciado hay muchas preguntas al respecto y nos parece interesante poder profundizar. Durante las 3 semanas que hemos hecho del foro y cuarto con el fin de semana con pase colocación, hemos abierto las 2 primeras semanas del foro con 2 vídeos de claves metodológicas. ¿Los habéis visto? Sí. Sí. ¿Todo el mundo lo ha visto? Sí. Sí. Ok. No he Muy tenido bien. tiempo. Vale, luego te pediré que los veas porque forma parte del jueguecito en el que nos metemos. Bueno, con la idea de dedicarle un día exclusivo a debatir sobre temas de metodología, os planteo este juego. En definitiva, la metodología no deja de ser una estrategia, es una manera de conseguir éxito en la práctica formativa y os hemos escogido porque creemos que sois una buena representación de nuestro voleibol de base. Como os decía en la invitación por mail que os hice inicialmente, sois una buena base demoscópica, muy válida, para ver un poco el perfil de lo que son los entrenadores de base en España. Aquí hay entrenadores de clubs, entrenadores de colegios, entrenadores que están en campeonatos de España, entrenadores que solamente forman y no participan en competición, entrenadores que están picoteando no solamente en el vóley de base, sino también en el vóley de arriba, en el alto nivel. Hay un poco un perfil de todo. Lo que sí os voy a pedir ahora, aunque sois sobradamente conocidos en el mundo del vóley, pero para que os reconozcan y sepamos quiénes somos cada cual, una pequeña introducción de cada uno, muy breve, qué vinculación tenéis con el vóley, qué equipo estáis llevando este año, qué segmentos estáis entrenando este año, y ya está, vuestro nombre y una breve descripción. Empezamos, por ejemplo, con María Corral. Hola, soy María Corral, entrenadora y coordinadora de los equipos de la sección de vóley del Colegio San Ignacio de Oviedo desde hace más de 20 años. Llevo también aparte todo lo que es la dirección técnica y día a día de tanto la sección de vóley pista como de vóley playa del Club Voleibol Oviedo. Y en los últimos años he estado como unos 10, 12 años entrenando a cargo de las selecciones asturianas femeninas, tanto infantil como cadete femenina. Hola, soy David Sánchez, soy entrenador de voleibol. Empecé en Cádiz trabajando en categorías inferiores masculinas, ¿vale? Actualmente entreno categorías femeninas en Guadalajara y en el Club Voleibol Madrid, haciendo también de asistente en el equipo de la Liga Iberdrola. Soy Noelia Tejero, trabajo en el Club Voleibol Coslada y he entrenado equipos desde que tengo 17 años. He pasado tanto por categorías alevín, cadete, juvenil, infantil, en chicas y en chicos. Actualmente estoy llevando el equipo juvenil femenino del Club Voleibol Coslada y el senior masculino. Y bueno, supongo que como todos, a esto nos dedicamos por amor al arte, porque nos guste, porque al final disfrutamos con este deporte, con la gente que trabaja en él. Y bueno, en principio confío en continuar aportando a este deporte lo poco o mucho que sé, pues seguir aportando lo que pueda y sobre todo nutrirme de él y de la gente que lo practica y que me ayuda a formarme como entrenadora, como jugadora, que también soy actualmente, y continuar aprendiendo de todo el mundo que tengo alrededor en este deporte. Hola, mi nombre es Luismi, soy asturiano, aunque llevo en Galicia ya afincado 20 años. Y actualmente soy el coordinador deportivo del Voleibol Calasancias Coruña. Desde hace ya varios años también dirijo, junto con Isabel Villaverde, el infantil y el cadete femenino. Buenas, me llamo Joshua Pérez, llevo vinculado al vóley 14 años, soy un caso particular ya que solo he jugado 4 años y llevo 10 años ya como entrenador. Ahora mismo voy para mi 8ª temporada en el Club Voleibol Sant Cugat y estoy vinculado en diferentes zonas del club, segundo entrenador del Superliga, soy el entrenador del Infantil A y coordino un poco una parte de los equipos infantiles del club y la parte del vóley escolar. Y por otro lado, desde el año pasado y esta temporada también he sido elegido seleccionador catalán infantil femenino. Buenas tardes, soy Jorge Grande. Actualmente estoy trabajando de profesor de educación física en un cole en Vallecas y soy el coordinador deportivo de las escuelas y de las escuelas de voleibol, tanto benjamines como alevines, y también entreno en el Club Voleibol Nueva Castilla, los equipos federados. Este año he estado con el infantil de primera
y con el cadete y el juvenil de preparador físico y el segundo con Juan Carlos Rodríguez. Y también he hecho una manilla en la selección de Madrid infantil con la madrileña, pues entrenando y echando una manilla. Mi nombre es Susana Rodríguez, he sido deportista profesional de voleibol durante 20 años y desde que me retiré hace 10 años pues me dedico a la parte del entrenamiento de base. Trabajo en varios colegios, o sea que es base pura y dura con los más pequeñitos de iniciación hasta niños de edad de bachillerato. Y nada, pues espero que en este foro podamos compartir todos muchas cosas y podamos también aprender de ello. Yo he trabajado al revés, yo creo que la gente. Empecé entrenando arriba, de ayudante de otras personas, y luego iba cogiendo equipos de base. Y al final acabé dejando los equipos de División de Honor y de Superliga, porque me atraía más el ver el progreso día a día de cómo yo iba haciendo a los jugadores. O sea, al final arriba me llegaban jugadores hechos y solo se centraba en la táctica y me enamoré absolutamente de cómo ver un niño que yo cogía desde 5 años podía llegar a desarrollarlo y a formarlo hasta que se hiciera mayor o una etapa más adulta. Y ahora mismo no cambiaría y de hecho no he hecho otra cosa ya que dedicarme a la base desde entonces. Porque cuando me inicié en esto, lo que más me ilusionaba era poder enseñar a los chicos y a las chicas lo que me habían enseñado. Para mí la formación considero que es la parte más bonita del vóley, primero porque yo siempre he llevado también colegios y sacar a los niños de un ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué es el deporte? ¿Dónde quiero jugar? A hacerles ver que el vóley es un deporte divertido, de grupo, que te ayuda a liberarte del estrés, del cole y de todo. Me parece precioso conseguir que de un niño que no sabe qué hacer comience a realizar este deporte y de los que han comenzado un poquito a hacerlo, descubrirles el deporte. Porque como soy maestro de educación física y es mi pasión, pues me gusta mucho trabajar con los pequeños. Y porque creo que es donde realmente me encuentro cómodo y donde veo los frutos y porque me gusta que lleguen arriba formados. Bueno, sí, yo creo que es por eso. Bueno, yo creo que es lo que más me ilusiona ahora mismo. Sí que es verdad que también estoy un poco en la parte de arriba con el Superliga, pero a mí me ilusiona especialmente la formación en las categorías base y sobre todo infantil sería la edad que más me gusta. Creo que es donde más evolucionan rápidamente y donde la ilusión que tienen las jugadoras es muchísima y eso hace que puedan absorber mucho. Bueno, pues yo he sido deportista de élite, hacía atletismo, estaba en la selección española y hace 20 años, cuando entré en el cole, en mi cole a trabajar, pues no había nada de deporte y siempre me ha gustado el vóley. Entonces empezaba a montar allí las escuelas, empecé con benjamines, con alevines y a partir de ahí empezó todo. Me empezó a sacar el nivel 1, el nivel 2. Fui al Club Voleibol Castilla, que estaba cerca de mi cole, para hacer práctica, para estar allí con el equipo, con entrenadores, viendo mucho. Y empecé así, siempre ha sido la categoría que más me ha gustado. Alevines, benjamines, infantiles, cadetes, todo formación. Pues por varios motivos, ¿vale? Estuve 20 años en alto rendimiento y yo creo que necesitaba un poquito descansar de lo que era la élite. Y luego, aparte, pues el hecho de ser madre, pues también conlleva unas responsabilidades de mucho peso que no te permite estar compatibilizando pues tu labor de mamá de familia, de tener hijos, pues con estar en un equipo de la élite. Y mi opción, pues para seguir vinculada al deporte y seguir al vóley, que ha sido mi pasión toda la vida, pues fue optar por los colegios. Fue una opción al principio, pero al final ha resultado ser mi vida. Estoy absolutamente encantada. Me encanta trabajar con niños. Nunca pensé que me fuera a gustar tanto. Incluso dudé de mis posibilidades al principio de tener el talante necesario para trabajar con los niños, pero reconozco que ahora mismo me costaría cambiarlo por un equipo de alto nivel. Esa capacidad de yo poder enseñarles lo que quiero ver, o sea, que vayamos todos en la misma línea, que yo como entrenador adulto tengo unas pautas, tengo una metodología, tengo una clave de lo que les quiero que lleguen a hacer, ya sea técnicamente o tácticamente, pero ver que soy capaz de transmitirles y de que ellos entiendan que vamos todos en el mismo
camino o de que sean capaces de entender lo que yo les comunico y les expreso y les enseño y sean capaces de transmitirlo en su juego en el día a día, esa capacidad de trabajo, esa capacidad de mejora, esa capacidad de corrección del propio jugador, yo creo que hoy en día es lo que más valoro en cada uno de los niños a los que entreno. Vamos. Que el grupo al completo adquiera una técnica básica general. Bueno, para mí el principal objetivo que tienen todos mis entrenamientos, en los que lo planteo en todos, actualmente con un equipo juvenil, pero desde siempre con cualquier equipo, es que aprendan divirtiéndose. Lo principal es que se diviertan, que consigan entender el vóley de una manera divertida, entretenida y que además, sin que ellos estén dando cuenta, estén aprendiendo a mejorar el toque de antebrazos, una jugada, un golpeo de remate, que aprendan a sacar, pero que se diviertan. Por lo tanto, para mí el principal objetivo es que se diviertan a través de los ejercicios de técnica o de táctica o cualquier ejercicio que estemos realizando, que les parezca divertido. Que el vóley les acabe entrando dentro, es decir, transmitir la pasión que tengo por el vóley, transmitírsela a ellos. Creo que es lo que más valoro, que ellos al final amen este deporte como nosotros lo amamos. Yo creo que el competitivo siempre es importante porque al final cumplir objetivos competitivos de cara al exterior hacen que parezca un buen trabajo o un peor trabajo, pero para mí es muy importante el desarrollo de las jugadoras, el que cuando acabe la temporada una jugadora estuviera en un nivel X y ese nivel sea muy superior al que era y puedan cumplir sus objetivos individuales que habíamos planteado, más allá del ganar más o menos partidos. Pues yo creo que es fundamental cuando las coges, sobre todo de pequeñajas que no saben, da lo mismo que sean benjamines, alevines o ahora infantiles. Yo, este equipo infantil que está jugando en primera este año, el año pasado lo cogí en segunda, que subía de alevines y no sabía prácticamente nada. Y para mí lo más bonito con un entrenador es verlas progresar. Verlas cómo van progresando, cómo se van haciendo mayores, cómo van creciendo y cómo van aprendiendo lo poco que le vas enseñando o mucho y lo van asimilando y que veas tú que se van enganchando sobre todo al vóley. Yo trabajo para los colegios de La Salle y la institución impone unos parámetros dentro de las actividades del colegio, ¿vale? Se prima mucho más la participación, el disfrute, el compañerismo, los valores esenciales, ¿no?, para formar a las personas que los éxitos deportivos, ¿de acuerdo? Un poco va con mi talante también, me gusta ese perfil y también un poquito pues me quita la presión, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con la presión de tener que conseguir objetivos que con una presión diferente de que hacer que los niños disfruten, porque el hecho de que disfruten los niños, de que lo consigas, pues al final te satisface mucho más personalmente, a lo mejor que las victorias en sí, ¿no? Pues cuando, y me pasa bastantes veces, tengo la sensación, y lo digo totalmente en serio, de que esas 2 horas después, cuando salgo de la cancha, los jugadores son mejores que cuando entraron. Y puede sonar raro que te parezca que un jugador 2 horas después sea mejor, pero a mí me pasa. Y a lo mejor quizás cuando son más pequeños te pasa mejor, porque es que una semana, un mes después ese jugador es mejor. Entonces yo digo muchas veces de qué bueno ha sido, porque he visto cómo han desarrollado el trabajo que yo decía, incluso por encima de mis expectativas, y diciendo, esta jugadora, este jugador o este grupo hoy ha salido siendo mejor que lo que entró en cancha hace 2 horas. La cara y la sensación de los jugadores o de las jugadoras cuando finaliza el entrenamiento y te demandan el volver a realizar la práctica que se ha hecho ese día. Para mí un entrenamiento es positivo o ha salido bien o estoy contenta con el entrenamiento. Primero es que al grupo se le vea cómodo. Si el grupo ha trabajado en un ejercicio con inestabilidad, con muchas veces que se les caiga la pelota, al final mentalmente eso lo carga al grupo. Entonces, si el grupo está estable, está contento, está activo, el ejercicio que se está planteando o el entrenamiento que se ha planteado ha salido bien, han estado en contacto entre ellas, con movimiento con la pelota, eso normalmente ayuda a que funcione todo el entrenamiento entero. Entonces, para mí es una clave principal, que el equipo esté activo y esté entretenido con el ejercicio, con el entrenamiento que se plantee. En las caras de las jugadoras. Y hablo femenino porque trabajo más con ellas, en su cara. O sea, cuando esa jugadora disfruta, cuando termina el entrenamiento y ves que las jugadoras van con cara de wow, esto ha molado, o incluso la frase de ya está, ¿sabes? Esa frase de ya está es como bien, ¿sabes?
creo que es una sensación. Yo lo comparo como cuando te enamoras, ¿sabes? Lo sientes. Es esa sensación. Cuando sonrío, porque suelo estar bastante serio en los entrenamientos, tratando de ser muy exigente, observando todo, y cuando se nota en el ambiente que algo está fluyendo, que todas las jugadoras están muy enchufadas, que hay exigencia, pero que también hay sonrisas mientras están desarrollando el entrenamiento, creo que es el momento que dices, este es un buen entrenamiento. Pues yo creo que lo más importante es cuando ves que ellas se van contentas a casa. Y me da lo mismo que sean benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, me da lo mismo. Mi vara de medir posiblemente no tiene nada que ver con la de muchos entrenadores, porque te digo, tengo grupos muy heterogéneos, mixtos en la mayoría de casos, tenemos muy poquito tiempo de entrenamiento a lo largo de la semana y por eso la evolución del equipo a nivel técnico, a nivel deportivo es pequeñita, ¿no? Sí que es verdad que hay momentos que lo notas en ellos mismos, en esos pequeños éxitos o en esos pequeños logros que los niños consiguen en un momento determinado, porque tú se lo has explicado varias veces, has puesto ejemplos, hemos hecho ejercicios aplicados a hacerlo, y de repente un día les sale y vienen muy contentos a decirte, por fin me ha salido, qué bien. He de decir que también mis grupos, no que sea por mí, sino pues posiblemente por el talante mismo de los chavales, entrenan con una motivación, con una concentración dentro de lo poquito que tenemos excepcional. Y son muy pocos los días que digo yo, me voy a casa diciendo, ha salido muy mal el entrenamiento. ¿Sabes? Sí que puede haber ejercicios que a lo mejor yo pensé que funcionaban de una forma y a lo mejor no han funcionado, pero por lo general, ¿sabes? Esos pequeños logros hacen que funcione muy bien la dinámica emocional del grupo. Y al haber una buena dinámica emocional, yo creo que favorece mucho el trabajo. Hombre, yo tengo varias. Una me pasa eso, evidentemente que tienes que adaptarte a sus carencias motrices. Otra, a su déficit de atención. Yo no puedo valorar un trabajo de mucho tiempo ni plantearles un trabajo como en un equipo mayor en el que no varío la tarea o no le hago una progresión en la tarea que dure mucho tiempo. Si no lo hago, el niño deja de concentrarse porque llega al umbral de lo que ya consigue hacer y al final se aburre. Entonces tienes que estar muy atento a la hora de planificar el trabajo con los pequeños en cuanto a en qué momento tienes que meterle un plus más al trabajo, un plus más a los ejercicios, en donde ya termina ese momento en el que el jugador da por conseguido el objetivo que yo le acabo de plantear para darle un plus más para seguir manteniendo su concentración y su atención hacia la tarea y que les resulte atractiva. Y esto hay que planteárselo siempre en los entrenamientos con los pequeños. Quizás las capacidades motoras que tienen los niños y las niñas, la coordinación puede ser lo que más cuesta para la hora de enseñarles las técnicas. Para mí la principal dificultad a la hora de entrenar con grupos de niños jóvenes, yo creo que es que consigan mantener a lo mejor la atención. Depende de las edades en las que estemos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, de infantil, muchas veces el niño infantil escucha el ejercicio, se entera alguna vez, otras no. Me parece complicado que durante hora y media, si no se plantea bien el entrenamiento, que mantengan esa atención. Entonces, para mí es una dificultad que a veces pasa, que a veces planteamos un entrenamiento que creemos que va a salir fenomenal y resulta que el niño no es capaz de mantener la atención porque no ha entendido el ejercicio, porque no le está gustando y pierde la concentración completamente de lo que está haciendo, o porque ese día, por el motivo que sea, no tiene el día de atender igual que otros. Entonces, es importante que mantengan atención en lo que están trabajando. Si conseguimos mantener la atención y que estén concentrados en el ejercicio, para mí yo creo que estamos ganando bastante. No sabría qué decirte ahí, porque quizás al principio el convencer a todos, ¿no? Cuando digo a todos es a su familia también, de que realmente a esto hay que echarle horas y que bueno, que esa pasión que tiene su hija y que tiene su entrenador, que ellos también la vean, ¿no? Entonces, quizás ahí eso sea el convencer al padre de que lo que su hijo quiere y su entrenador quiere es una realidad y que se puede compaginar con los estudios. No solo se puede compaginar, sino que es muy positivo para sus estudios. Creo que ahí está un poco la clave. Yo creo, en mi caso, tratar de que las jugadoras estén a un nivel similar o cercano en el grupo, ya que muchas veces nos encontramos que hay jugadoras en el infantil de Sant Cugat
con un nivel bastante alto y otros con un nivel muy inferior, pero que siguen en ese equipo igualmente por sus condiciones. Entonces, a veces es complicado esa gestión de diferentes niveles y de un poco el cada uno individualmente que vaya mejorando, aún estando lejos a veces de su compañera. Pues esto lo piensa muchas veces y a veces todo el mundo dice es la paciencia, hay que tener mucha paciencia, pero yo creo que al final nuestra metodología tiene que ser el proceso de enseñar y para saber enseñar a un niño tienes que saber cómo aprender. Es como en el cole, los profes. Nosotros enseñamos, pero como no sepamos cómo aprenden ellos y las 3 fases que tienen de aprender las niñas, que al final es lo de la niña se fija en el ejercicio, lo intentan hacer, pero no les sale. El siguiente se fijan en hacerlo y ya les sale. Y el tercero ya es lo importante, que es cuando no se fijan en hacer las cosas que les dices y ves que les sale. Si conseguimos llegar a ese tercer punto, es cuando aprenden las niñas y cuando ves que estás trabajando bien. Sobre todo con las pequeñas. Bueno, lo más complicado es la competencia que tenemos fuera. ¿A qué me refiero con la competencia que tenemos fuera? Tenemos una competencia brutal fuera. Hay mucho ocio, hay mucha diversión, hay muchos videojuegos, y son cosas muy fáciles que a nivel emocional a los niños, incluso a nivel cerebral, pues el estar con tablets, esa influencia de imágenes muy rápidas, de muchos colores y tal, estimula mucho y les es muy adictivo. Para que nuestro trabajo sea exitoso, tenemos que conseguir que los niños disfruten mucho más haciendo la actividad deportiva que jugando a lo mejor con la PlayStation en su casa, con otros compañeros. Por ponerte un ejemplo así muy claro, ¿vale? Para mí lo más difícil que encuentro es eso, motivarles. ¿Cuántas veces te has preguntado cómo enseñar una técnica? En la pregunta está el origen del problema. Si nos hacemos las preguntas equivocadas, ninguna respuesta es correcta. Te propongo cambiar la pregunta. ¿Cómo aprenden los niños y niñas un movimiento? Vamos a ayudar a comprender este proceso a través de tan solo 10 ideas fundamentales. Aunque parezca una paradoja, nuestro cerebro trabaja para pensar lo menos posible, para evitar tener que razonar, porque controlar los procesos del movimiento le resulta ineficiente, consume mucha energía. Por eso, cuando una experiencia se repite, el cerebro trabaja para que la respuesta se convierta en automática. Entonces la ejecución alcanza más velocidad, más precisión, porque necesita menos energía. El cerebro utiliza las repeticiones para trasladar esos procesos aprendidos a lugares donde no opera la consciencia. Ese almacenamiento de respuestas aprendidas lo llamamos memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo tiene una capacidad enorme de almacenaje. Sin embargo, la información que se recoge desde nuestros sentidos pasa primero por una memoria a corto plazo, y esa tiene muy poca capacidad en espacio y en tiempo. Podemos decir que es una memoria transitoria y necesita refrescarse de forma permanente. Los resultados de investigación nos hablan de una capacidad de 5 bytes más menos 2 de información y entre 20 y 80 segundos para olvidar esa información absolutamente. Imagina la siguiente situación. ¿Qué harías si te indico un número de teléfono, el siguiente, 889602816, para que llames dentro de un minuto y además no tienes dónde anotarlo? Pues vas a hacer 2 cosas. Uno, segmentarlo, por ejemplo, 889-602-816, y además repetirlo y repetirlo para poderlo retener. Tu experiencia te ha enseñado que memorizar 9 números no es fácil, por eso los agrupas en menos unidades de información. Y además sabes que si no lo repites de inmediato y bastantes veces, se te olvidará. ¿Qué pasaría si en lugar de 1 minuto tuvieses que esperar 15 minutos para llamar? Lo más normal es que te canses de repetir y olvides el número, incluso que te olvides de que tienes que llamar. Pero, ¿qué pasaría si la situación fuese de esta otra manera? Presta atención. Oye, ya te ha llegado tu coche nuevo. Llama dentro de 15 minutos a este número para concertar la hora de recogida. ¿Te cansarías de repetir hasta memorizarlo? La diferencia es que tienes un objetivo que te compensa el esfuerzo de repetir. Otra forma de que te estimules para memorizarlo invirtiendo el tiempo necesario es que recibas recompensas
cada vez que hagas bien esta tarea de memorizar. Y por último, hay quien llega a sentir el placer de memorizar números sin más recompensa, porque se sienten especialmente hábiles haciéndolo y los demás se lo reconocen. Por lo tanto, el aprendizaje se facilita. Teniendo un objetivo estimulante para conseguir ese aprendizaje, reduciendo la información atendida, agrupándola en segmentos, ordenando esos segmentos de manera lógica, repitiéndolo todo lo necesario y creando un clima emocional positivo a través del feedback y los refuerzos. Pero un momento, ¿estamos hablando sobre conceptos, palabras, números? ¿El movimiento se aprende como el lenguaje? No exactamente. De hecho, las palabras son el estorbo más común para aprender movimientos. Nietzsche acusaba a los filósofos de intentar secuestrar los sentidos para percibir la naturaleza a través de los conceptos. El movimiento es naturaleza y la metáfora es su mejor expresión verbal. La memoria declarativa o explícita es aquella que almacena información que puede ser comunicada verbalmente, consistiendo en un aprendizaje consciente. Por otro lado, la implícita es una memoria que es difícil de verbalizar. Dentro de ella se encuentra la memoria procedimental, con la que aprendemos habilidades motoras, y esta se activa cuando se necesita ejecutar una tarea. La neurociencia nos indica que ambas memorias utilizan circuitos neuronales distintos y tienen una forma de procesar la información diferente. Además, expertos en aprendizaje motor nos advierten que el movimiento se almacena en nuestra memoria en forma de imágenes, no de conceptos. Un día, cuando yo era estudiante, mi profesor de voleibol, Toño Santos, llegó a clase y dibujó esto. A lo que añadió: este es el entrenador de voleibol ideal. Hace pocos días tuve la ocasión de asistir a una videoconferencia de una prestigiosa personalidad del voleibol mundial, John Kessel, y dibujó la misma cara. Algunos experimentos han comparado un grupo de deportistas aprendiendo una habilidad, poniendo su atención sobre muchas reglas de acción, de 8 a 12. Mientras otro grupo aprendieron la habilidad con una analogía, una metáfora, es decir, sustituir esas reglas conceptuales por una imagen conocida que se asocie al movimiento requerido. En algunos de estos experimentos, después del periodo de aprendizaje, se sometió a los aprendices a situaciones de ansiedad, aprensión competitiva, y los que aprendieron con la analogía mantuvieron un rendimiento más elevado que aquellos que aprendieron a base de muchas reglas. ¿Lo recuerda? Por 4 días trabajé y no aprendí nada de nada. Aprender mucho. Aprendí mucho. Aprendí a lijar su casa, quizás. Lavé su auto, pinté su casa, pinté su cerca. Aprendí mucho, sí, claro. No todo es lo que parece. No, mentira. Me voy a casa. Danielson. Danielson. ¿Qué? Ven aquí. Bien. Mostrarme encerar y pulir. ¿Encerar? ¡Ya! 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 Mostrarme pintar cerca. Mostrarme costado, costado. ¡Ya! 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 Mostrarme lijar suelo. Ay. Mirar ojos, siempre mirar ojos. Regresar mañana. Tenemos que entender que los entrenadores y entrenadoras, por un lado, y sus deportistas, deben enfrentarse al aprendizaje de la habilidad de forma muy distinta. Los que enseñan deben comprender profundamente las características de la habilidad y las características de su aprendiz, y lo harán de forma analítica y sistemática.
Sin embargo, la persona que aprende debe interpretar la habilidad. Interpretar significa sentir, no conocer. Tomar como pauta movimientos familiares hasta conseguir una imagen propia del nuevo movimiento. A partir de aquí, el aprendiz afinará poco a poco su armonía cada vez que vaya consiguiendo el objetivo. Cuando mi profesor nos mostró el dibujo del entrenador ideal, me pareció un mensaje críptico al que le di decenas de interpretaciones posibles. Cuando Kessel lo mostró 35 años después, lo entendí perfectamente. Esto me ha servido también para recordar que proponer un aprendizaje solo tiene sentido cuando los aprendices tienen las capacidades y la motivación necesarias. Acelerar los procesos supone limitar el futuro de estos chicos y chicas. Antes hemos comentado que era importante darle un orden lógico a cada agrupación de información. Esa lógica no siempre es el orden en el que se ejecuta. Si entendemos la naturaleza del movimiento, percibiremos que algunas partes del mismo pueden estar condicionadas por otras, y entonces estableceremos una jerarquía adecuada de aprendizaje. Después de todo lo visto, ¿crees que tu método puede mejorar en algo? Permíteme que sea muy directo. A los jóvenes voleibolistas no les ayuda escucharnos un montón de palabras, describiendo un movimiento, conceptos técnicos, no vernos reproducir partes separadas del mismo, y mucho menos soportar nuestra impaciencia y nuestra frustración. Ahora sí, de manera positiva, estamos en condiciones de establecer un decálogo para comprender cómo aplicar el método. Nuestros jóvenes deportistas necesitan conocer con claridad el objetivo que tiene la habilidad que se va a aprender, ver frecuentemente el movimiento completo en un buen modelo, dividir el movimiento en el menor número de partes posibles, no más de 6, que los ítems, que llamamos claves, contengan el conjunto de los elementos de la habilidad, que las palabras que etiquetan esas claves les representen directamente una imagen a modo de metáfora, que se ejecute poniendo la atención, sobre todo al principio cuando se está aprendiendo, en una clave cada vez. Disponer un orden lógico en la progresión de esa habilidad. Repetir y repetir y repetir hasta automatizar el movimiento. Que les proporcionemos un ambiente emocional positivo a través del objetivo, las instrucciones, el feedback y los refuerzos. Y que les dotemos previamente de las capacidades motoras y la motivación para enfrentarse a ese reto. Antes de acabar, necesito confesarte un asunto que es muy importante. En muchas ocasiones, los deportistas no necesitan nuestra ayuda ni ninguna ayuda externa para conseguir elaborar respuestas de éxito. Simplemente necesitan tener claro el objetivo de la acción, tener interés por alcanzarlo y practicar. Su atención va aprendiendo a seleccionar los elementos del entorno que son relevantes para conseguir el objetivo. Sus capacidades motoras fundamentales hacen de soporte y les permiten hacer ajustes hasta conseguir una respuesta eficaz de forma autorregulada. En estos casos, el proceso de aprendizaje se ha realizado de forma implícita. Y esta forma es muy efectiva porque el grado de consciencia del jugador con respecto al movimiento es mínimo. Hemos visto al principio que nuestro cerebro es más eficaz si no piensa en la respuesta. Por eso, la mayor parte de las cosas que hacen los jugadores y jugadoras expertos, los buenos, las aprendieron de forma implícita. Pero entonces, ¿para qué sirve el método de aprendizaje basado en claves? Este es un aprendizaje explícito. A veces los aprendices se adaptan con éxito a situaciones del nivel de juego actual a través de patrones motores que serán ineficientes cuando se progrese. Una vez automatizados, las modificaciones van a ser muy costosas. Otras veces simplemente la autorregulación no se produce y necesitan ayuda explícita para adquirir la habilidad. Por eso es fundamental que domines este método. Y cuando se puede aprender por la vía implícita, los entrenadores y entrenadoras, ¿qué hacemos? ¿Les dejamos jugando? No es mala idea dejarles jugar a menudo, pero podemos colaborar claramente y facilitarles esos aprendizajes también. Aunque eso será un tema para otro día. Sí, porque creo que recoge en apenas 12 minutos algo que creo que cualquier entrenador que se quiera iniciar
con una pequeña escuela en una ciudad o en un pueblo o donde quiera, puedes sacar conclusiones positivas. Sí, me ha servido. A ver, Aurelio ya... Yo tengo reciente el nivel 3 más o menos, así que un poco de Aurelio me llevé en su momento, pero yo creo que siempre es muy positivo para las jugadoras el aprender sin saber lo que están aprendiendo. Es mucho más fácil y si encima es divertido, mucho mejor para ellas. Entonces, reforzar en un vídeo corto cómo podemos enseñar de una forma más eficaz, creo que es muy positivo. Pues como dicen ellos, yo creo que sí que resume muy bien el conjunto de lo que día a día nos encontramos con los pequeños. Es decir, cómo planteas, cómo enseñas y cómo progresas en esta metodología con los niños pequeños. Si es, uno, les dejo por una parte solo una enseñanza en la que ellos aprenden de sí mismos con sus errores y con sus aciertos, hasta donde luego meto esa enseñanza, unas pautas guiadas que yo les ayudo a través del juego o a través de esa explicación del objetivo y de cómo llegar y dotarlos de herramientas para que lo consigan antes, a la última parte que es dentro del juego yo puedo aprender desde ese juego y cuando no ya corrijo yo y con eso es suficiente, o desde ahí simplifico y entonces voy por esas pautas. Va marcando todas las pautas que nos vemos día a día al final, es desde el juego global hasta lo más analítico, cómo poderlos centrar y juntar todos para que el niño al final tenga más herramientas para acabar desarrollándose lo mejor que pueda en el juego. La sensación que me da viendo el vídeo es, si yo pudiera haber tenido este vídeo cuando tenía 18 años y empecé a entrenar, diría, hubiera sido mucho mejor entrenador al principio, ¿no? Creo que, bueno, comparto con todos vosotros lo que estabais diciendo ahora. Es una explicación paso a paso de qué tenemos que hacer, ¿no? Bueno, como profe de educación física, es esto, es déjalo jugar, ¿sabes? Deja al niño que haga lo que tiene que hacer, déjalo jugar, déjalo explorar y a partir de ahí no le cuentes películas. Es que al niño, ¿para qué le vas a contar 1000 historias y le voy a decir, no, ahora mejor aquí hace esto? Déjalo que desarrolle, ¿no? Y que vaya jugando. Me encantó, me parece sencillo, rápido y súper concreto. Para esto cuando estás empezando como entrenador parece que quieres decirles un montón de cosas, paras el entrenamiento 10 minutos y el tío dijo, esto no me gusta el voleibol. Ya es difícil el voleibol, déjalo jugar, que es lo que quiere hacer. Me gusta sobre todo por el hecho del orden que le da, ¿no? Y la claridad y la concisión que expresa el vídeo. La verdad que Aurelio lo explica de maravilla y un poco pone en orden, a veces esas pequeñas dudas puede tener un entrenador de base a la hora de enseñar a los pequeños, ¿no? Porque no todos los niños tienen el mismo ritmo de aprendizaje. De hecho, me ratifica lo que a mí la experiencia me ha enseñado, que al principio pues, le intentas explicar buenas palabras, dándole pues, los matices técnicos que consideras que son más importantes, y luego te das cuenta que cuando ya llevas un minuto hablando, muchos han perdido el hilo. Y ya no solo eso, sino que no todo el mundo, no todos los alumnos o los jugadores o jugadoras tienen la misma capacidad de asimilación, ¿vale? Cada uno pues tiene su pequeña mente formada de una manera y hay gente pues que le entra mucho mejor verbalmente, pero yo creo que al final el método mejor que podemos utilizar es el ejemplo, ¿vale? Un buen modelo, como ha dicho él, es lo que más fácil entra porque al final memorizando por la vista es como mejor aprendemos todos, de hecho. Para mí es la parte más importante, modelo clave que lo suelo dar yo, ¿no? Y luego muchas veces pues uso pequeños recursos pues como para grabarles en vídeo con un modelo bien ejecutado y luego un poquito lo que llevan ellas a término para que se comparen y para que vean en qué puntos pues están cometiendo los errores. Muy interesante el vídeo. Pues a mí me ha encantado porque es conciso, te dice todo de arriba a abajo, todo el tema metodológico. Y yo sobre todo lo que he hecho, Luismi, yo soy también mucho de dejarles al principio porque para enseñar, que es lo que hacemos en los coles también, para enseñar a alguien tenemos que saber cómo el niño aprende y las 3 fases que tiene que aprender. Y la primera es la de fijarse en hacer las cosas y que no les salga. Ellos se fijan, lo intentan y no les sale y error. Y hay que dejarles que lo hagan hasta que ya pasan a la segunda fase. Entonces hay muchas veces que nos intentamos saltar fases, intentar ir a la última y yo creo que esto a mí me ha encantado. Yo lo hago también mucho lo que dice Susana con el ordenador en el entrenamiento y enseñarles vídeos si estamos trabajando cualquier técnica y ahí sí que funciona cuando ellos lo ven.